tema que hemos venido tratando en segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos, leímos la semana pasada 21 al 23. Volvamos a leer, hasta el 24 leímos, ¿cierto? Volvamos a leer para retomar donde habíamos quedado. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Leamos también el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a orar. Amado Señor, venimos una vez más delante de ti en esta hora, deseosos de seguir siendo, Señor, edificados en tu palabra. Queremos pedirte, Padre Celestial, que seas tú el encargado de darnos esa sabiduría, ese entendimiento de tu palabra, con el fin de que ella nos lleve a ser cada día más parecidos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedimos también para que sea tu Espíritu Santo nuestro aliciente, nuestra fortaleza, nuestra guía en todos los caminos que debamos recorrer, con el propósito de hacer las cosas como tú has querido que se hagan. Rogamos esto en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, estábamos entonces viendo la semana pasada el versículo 23, donde decíamos: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, ¿sí?, sabiendo que engendran contiendas. Decíamos la semana pasada sobre este asunto de que hay muchas cosas que se vuelven necias simplemente por la razón de que queremos hacerlo a nuestra manera. Es que a mí me parece que es así, es que yo creo que es así, y eso ya es algo totalmente necio, ¿sí? Es algo que no va a ayudar para nada. Nosotros necesitamos hacer todas las cosas para que no engendren contienda, para que no hagan disputas entre nosotros mismos. Hablábamos esta mañana en la clase de lo importante que es el 9º mandamiento en ese aspecto. No oír, no decir y no pensar nada que dañe el buen nombre de mi prójimo, ni el mío propio. Porque hay personas que son pero tan descaradas que hacen chisme hasta de ellos mismos, ¿sí? Y en ese sentido nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso la Escritura nos manda a que nosotros desechemos todo eso que lo único que trae es contienda, que lo único que trae es daño a los demás. Recuerden que nuestra razón de ser cada día es el amor hacia nuestro prójimo. No en vano leíamos cuando estudiábamos las cartas de Juan, que Juan dice: si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es. ¿Por qué?
Porque si no es capaz de amar a su hermano, a quien ve todos los días, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Eso es lo que habla Juan de manera muy concreta. Y hermanos, la razón de ser del creyente, aparte de poner al Señor en primer lugar en todos los aspectos, como lo ordena el primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de Él. El segundo, como lo dice el mismo Señor, es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, quiere decir esto, que ustedes y yo, si fuésemos movidos, motivados realmente por el amor, no estaríamos deseosos ni de hablar ni de escuchar cosas que vayan a dañar a los demás. ¿Me hago entender? Si lo que nos moviera realmente es el amor, estaríamos en ese plan. Ni voy a hablar, ni voy a escuchar, ni voy a pensar nada que dañe a los demás. Y esto es sencillamente evitar la contienda. Todo aquello que daña a los demás crea contienda. Si yo vengo y le digo a usted, hermano, vengo a decirle con todo el cariño que hay en mi corazón que usted es un hipócrita, usted se va a sentir feliz, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Será que realmente le estoy amando? No, si yo le amara no le decía eso. Ahora, es diferente si usted viene a mí y me dice, o viene a tratar de contarme, que era lo que hablábamos esta mañana, el chisme de otro, y yo le digo, hermano, porque te amo a ti, porque amo a mi hermano, te tengo que llamar la atención, porque lo que estás haciendo es reprochable delante de Dios. Eso es totalmente diferente. ¿Me hago entender? Por esa razón es que Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, tienes que cortar con todo lo que genere contienda. Todo lo que busque crear división, lo que busque crear comentarios, lo que busque crear malos entendidos, lo que busque crear malos pensamientos en los demás, evítalo. Quítate de eso encima. Y es hacia eso a donde usted y yo tenemos que apuntar. El no hacerlo, lo veíamos también esta mañana, es participar en pecado ajeno. Y eso me convierte a mí en pecador también. ¿Estamos? Ahora, el versículo 24 nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ay, hermanos, les recuerdo que cuando aquí dice el siervo del Señor, no se está refiriendo solamente al pastor, porque no solo el pastor es siervo del Señor. Obviamente, Pablo le está diciendo a Timoteo como un pastor joven que está en una iglesia, ¿sí? Y le dice, tú eres el siervo del Señor. Y como siervo del Señor, no debe ser contencioso. ¿Y qué es ser contencioso? Peleonero, conflictivo. ¿Qué más? Busca pleitos, ¿sí? Provocador, cizañero, todo eso. Yo no puedo, como siervo del Señor, estar provocándoles a ustedes a ira contra mí o contra otro hermano. No puedo, no debo, ¿sí? Como siervo del Señor que soy. Pero de la misma manera usted, porque usted también
es siervo y sierva del Señor. ¿Me hago entender? Ahora, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hermano, cuando usted, por ejemplo, se está enseñando algo y usted dice, no me parece, ¿qué está haciendo? Usted está siendo contencioso, está siendo rebelde, está creando molestia, por un lado. Y por otro lado, si yo como predicador vengo y le digo, ¿por qué no le parece? O sencillamente le digo, pues así es y de malas. Estoy siendo contencioso. Estamos de acuerdo. Es que hay una cosa que es ser contencioso y hay otra cosa que es no entender, ¿sí? Pero es que a veces queremos sencillamente decir, no estoy de acuerdo con eso y es mi posición y ya, y nadie me quita de ahí. Y otra cosa es decir, pastor, ¿usted me podría enseñar mejor al respecto porque no lo entendí? ¿Usted cree que en ese momento está contendiendo conmigo? No, usted no está contendiendo, usted está queriendo entender mejor. ¿Ya? Pero si usted me dice, pues yo no creo que sea así, y haga lo que quiera. Son cosas diferentes. ¿Me hago entender? Y si yo vengo y me le paro a usted y le digo, pues si usted no cree que es así, de malas, ¿sí? También estoy siendo contencioso. No, yo tengo que decirle, venga, ¿quién no entendió? No, pues tal y tal y tal cosa. Ah, bueno, entonces miremos más textos bíblicos que nos den luz al respecto. ¿Sí? Pero no con el propósito de crear una discordia entre usted y yo, sino con el propósito de enseñarle de manera concreta lo que la Escritura enseña. ¿Ya? Esa es la labor. Ahora, si yo, escúcheme bien lo que le voy a decir, si yo como siervo del Señor uso la palabra del Señor para atacarlo a usted, estoy siendo contencioso, porque la palabra no es para atacar. ¿Qué es lo que la palabra del Señor ataca? El pecado. Es lo que la palabra del Señor ataca. Ahora, yo no le ataco a usted si le estoy haciendo ver su pecado con la palabra del Señor. No le estoy atacando. Estoy atacando ¿qué? El pecado que hay en usted. Y ese es el problema en el que a veces de pronto nos podemos llegar a encontrar, en que pensamos, no, es que ya me la cogieron de manera personal contra mí, es que ya es conmigo directamente y yo mejor dicho, ay sí, no, así no son las cosas. Yo tengo que entrar a mirar, espere un momentico, porque si la Escritura es la que está atacando su pecado, no soy yo quien lo ataca, es la palabra del Señor, y por ende es ¿quién? El mismo Dios el que está atacando su pecado. ¿Ya? ¿Cuál debe ser mi posición cuando el Señor a través de su palabra está atacando mi pecado? Agachar la cabeza y reconocer que estoy haciendo mal. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero si aún así yo me pongo y no, y es lo que yo creo, y es lo que yo pienso, y es lo que a mí me gusta, ahí sí estoy contendiendo yo con Dios. Y es lo que el Señor le dice a Pablo allá en Hechos capítulo 9. ¿Se acuerdan? Pablo todavía no. Saulo, Saulo, dura cosa te es dar patadas contra un clavo. ¿Quién cree que sale perdiendo? Y es que yo le voy a dar ese clavo porque me la tiene al rojo vivo. Pero sabe, estaba mirando y recordé que hace algún tiempo alguien me decía, pastor, aparte de esa interpretación que usted le da del clavo, es el aguijón, era lo que introducía el
arador en la tierra para que los bueyes lo alaran. Era una punta de acero gigantesca que se metía en la tierra con mucha fuerza, y los bueyes con sus patas muy fuertes también arrastraban hasta hacer los surcos. Esa punta se denomina aguijón. Entonces, imagínese usted coger una punta de hierro de esas que hoy en día los tractores lo hacen más fácil, pero de todas maneras ellos tienen unas puntas que giran todo el tiempo y tienen que se meten en la tierra y van sacando, ¿sí? Imagínese usted agarrar a patadas una cosa de esas. ¿Será que logra usted partir la punta? Primero se parte el pie, ¿sí? Bueno, cuando el Señor le dice a Pablo, a Saulo, que en ese momento no le habían cambiado el nombre, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le está diciendo: Pablo, ¿tú crees que yendo en contra mía vas a ganar? Eso concretamente es lo que le quiere decir. ¿Tú crees que yendo en mi contra vas a ganar? Y yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted cree que yendo en contra de lo que la palabra del Señor enseña, usted va a estar mejor? Déjeme decirle, no va a estar mejor. Por el contrario, estaremos cada vez peor. Cada vez iremos peor. Por esa razón es que yo necesito no ser contencioso. Y específicamente, una manera de contender es directamente con Dios. ¿Sí? Miremos algunos casos de personas que quisieron contender con Dios. ¿Recuerdan alguno? Hombres bíblicos. Jonás quiso contender con Dios. ¿En qué sentido? Pero digamos que de Goliat se esperaba, porque no era un hijo de Dios, ¿sí? Pero hablemos de hijos de Dios que quisieron contender con Dios. Ya nombramos a Jonás. ¿A quién más recuerdan? Elías, ¿sí? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Creen ustedes que Moisés quiso contender con Dios? Cuando Dios le dice: Moisés, ve a sacar a mi pueblo, él dice: Señor, pero que ¿quién soy yo? Cuando ellos me pregunten, ¿yo qué les voy a decir? Esa es una manera de contender con Dios. ¿Ustedes creen que Job contendió con Dios? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo Job contendió con Dios? Perdón, Jacob, estoy hablando. Jacob. ¿Jacob contendió con Dios? ¿Sí o no? ¿Primogenitura? No. Cuando luchó con el ángel, él contendió con Dios. ¿Y quién perdió? De ahí para adelante, su vida cojo. ¿Sí? ¿Quién más ven ustedes que contendió con Dios? Saúl, pero
lo que vemos de Saúl es que sencillamente Saúl no era. ¿Se acuerdan de uno que Sansón contendió con Dios? ¿Ve? Y era hijo de Dios. Vemos en la Biblia muchos hombres que quisieron ir en contra de Dios, siendo hijos de Dios. No obedecer a Dios en su momento es contender con Él. Así que, hermano, cuando usted y yo queremos hacer nuestra voluntad, entre comillas, cuando nosotros decimos es que yo soy libre de hacer lo que se me dé la gana, usted está contendiendo con Dios. ¿Me hago entender? En ese momento usted está contendiendo con Dios. Y el siervo de Dios no debe ser contencioso. Ahora, ¿por qué usted y yo tenemos que entender lo que significa la palabra siervo? ¿Qué significa siervo? ¿De dónde sale la palabra siervo? De esclavo. ¿Para qué estaban los esclavos? ¿Y usted de quién es esclavo? Entonces, ¿usted es siervo o es libre? ¿Ve? Y si usted es siervo, ¿por qué vive como libre? ¿No cree que eso es contender con Dios? Si usted es siervo, ¿por qué quiere hacer lo que a usted se le dé la gana? Eso es contender con Dios. Entonces, hermano, el siervo, ¿a quién se debe? A su Señor, a su amo, a su dueño. Vemos el ejemplo de José. Cuando José fue vendido a los egipcios como esclavo, ¿él podía hacer lo que se le diera la gana? Era lo que su amo le mandara hacer. No era otra cosa. Ahora, escúcheme bien, que eso es lo que nosotros debemos aprender de José. José, como esclavo que era en ese momento de los egipcios, fue un esclavo inteligente. ¿Por qué? Porque él no se ciñó solamente a hacer lo que su amo le mandaba hacer, sino que además puso al servicio de su amo todo el conocimiento que tenía. ¿Me hago entender? ¿Cuál era el conocimiento que tenía José? Había sido instruido por su papá en las letras, era una persona que sabía leer, que sabía escribir, y aparte de eso tenía algo más: la gracia de Dios sobre él, y eso lo puso al servicio de su amo terrenal, con el propósito de ¿qué? De servir mejor. ¿Y qué pasó con José? ¿Qué es lo que dice la Escritura? El que se quiera exaltar será humillado, pero el que se humille, ese será exaltado. Y eso fue lo que hizo José. Él puso al servicio de su amo todos sus conocimientos. Ahora, ¿por qué usted y yo no hacemos lo mismo con Dios? Si Él, primero, no es un amo represor, no está con el garrote ahí dándonos para que hagamos las cosas que Él nos manda hacer. Por el contrario,
sus órdenes, su ley es ley de amor, cantábamos en esta mañana. Su ley es ley de amor. Está dada para que nosotros estemos bien, no para que Él esté bien. Tenga eso presente. La ley que Dios establece para usted y para mí no es una ley para Él estar bien. ¿Por qué? Porque Él ya está bien. No puede estar mejor. ¿Por qué? Porque Él tiene todo, la plenitud absoluta. Entonces no crea que porque usted haga o deje de hacer, Dios va a sufrir o no. No, Dios siempre estará completo, satisfecho, siempre. Pero su ley fue dada ¿para qué? Para que usted y yo estemos bien. No crea que es para dañarle la vida. No crea que es para molestarlo. No crea que es para causarle dolor o algo así. No, es para que usted esté bien. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted esté bien. Anteriormente, en las empresas, yo no sé, ahorita hace mucho tiempo no trabajo en una empresa, pero anteriormente en las empresas, a los buenos trabajadores, ¿qué hacían? Les daban incentivos. Estudie, supérese, salga adelante, mire, una platica extra, porque usted es un buen trabajador. Y lo que menos quería hacer una empresa era salir de un buen trabajador. Era lo que menos quería hacer una empresa. De ahí surgió la lucha, por ejemplo, entre las empresas que hacían lo mismo. Yo recuerdo la lucha tan tremenda que había entre Postobón y Coca-Cola en su momento, allá por los años 80, cuando yo estaba trabajando allá en Postobón. Había una lucha frontal entre Coca-Cola y Postobón. ¿Por qué? Porque eran las únicas gaseosas del mercado. ¿Y qué hacían los trabajadores de los directivos, perdón, de Postobón y Coca-Cola? Pagarles unos sueldos muy buenos a sus vendedores, con el propósito de que ellos no se les fueran. Pero cuando esa lucha empezó a ser desigual, entonces surgió, por ejemplo, que siempre ha estado por acá en la parte del Tolima, en Ibagué, ustedes y en Girardot encuentran gaseosas El Sol, ¿cierto? Es de los mismos de Postobón, si no lo sabían, son los mismos dueños, pero acá se llaman gaseosas El Sol. ¿Y qué hicieron ellos? Para atraer a sus buenos vendedores de Postobón, les ofrecían mejores salarios en gaseosas El Sol. Yo caí en esa, me vine para acá a una entrevista, me presenté acá en Ibagué para la entrevista, pero resulta de que me dijeron no pasa, entonces ni aquí ni allá. Desafortunadamente, ese tipo de circunstancias se empezaron a dar en las empresas, pero déjeme decirle, Dios no es así. Dios siempre va a propender, va a buscar el bienestar de sus siervos. ¿Para qué? Para que les sirvan de mejor calidad cada vez. Yo quiero preguntarle, hermano, y medítelo muy bien, la forma en la que usted sirve a Dios es la mejor. ¿Está dando usted el 100%? ¿O todavía está guardando algo por si hay un patrón mejor? Si hay un amo que sea mejor.
¿Me hago entender? Y si usted está guardando algo porque considera que hay un amo que pueda pagar mejor, déjeme decirle, la está embarrando. Porque deberíamos darle a Dios el 100% de lo que somos, de lo que tenemos. Pero pregúntese de verdad, ¿a quién le está dando usted el 100%? ¿Por quién sí se preocupa usted de verdad? Por sus amos terrenales. A esos sí les damos el 100%. Y más si es necesario. Entonces, el buen siervo, el siervo del Señor, no debe contender con el amo. Y no tenemos un amo que sea contrario a nosotros. Un amo que quiera explotarnos. No, ese no es el amo que yo tengo. El jefe que yo tengo es uno que me ama de verdad, que se preocupa por mí y me tiene con todo lo necesario. Con todo lo necesario. Y yo puedo preguntarle a mi esposa y a mis hijos, ¿les falta algo? ¿Por qué? ¿Por qué no nos falta nada? Porque nuestro amo, nuestro dueño, nuestro jefe es nuestro proveedor y provee justo lo que necesitamos, ni más ni menos, a veces más y mucho más, y no para que nosotros nos enorgullezcamos y digamos, ¡oh, qué buen siervo soy! No, sino sencillamente porque Él quiere que mejore en otros aspectos, porque me da más. ¿Para qué? Para que yo comparta con Él. ¿Me hago entender? Pero ¿por qué usted siente que le hace falta cosas? ¿Por qué usted no vive satisfecho con lo que Dios provee? Por una razón específica. Usted quiere contender con Dios. ¿Y qué? ¿Cómo? Usted mira, pero no, pastor, yo no quiero contender con Dios. Claro, usted quiere contender con Dios cuando usted quiere vivir pegado a las cosas de este mundo. Ahí está contendiendo con Dios. Cuando usted está pegado a darle placer a su carne, ahí está contendiendo con Dios. ¿Quieres verlo como dice la Biblia? Dice, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todas esas cosas van en contra de nuestro Padre Celestial. Los deseos de los ojos, todo eso va en contra de lo que Dios es. Por eso es que contendemos con Él. Y yo quiero decirle, hermano, el siervo del Señor, usted y yo, que decimos ser hijos de Dios, que decimos ser siervos de Dios, necesitamos dejar de contender con Él. Necesitamos dejar de pelear con Dios, de estarle poniendo peros a todo lo que Él manda que hagamos. ¿Usted cree que los ángeles están allá aburridos, hartos, cansados de obedecer a Dios? ¿Cierto? No, por el contrario, la Escritura dice que ellos anhelan, los ángeles anhelan tener la oportunidad maravillosa que se nos dio a usted y a mí. ¿Sabe cuál? Anunciar el Evangelio de Jesucristo. Ellos lo anhelan. Y nosotros aquí estamos diciendo,
y otra vez a ir a predicar, otra vez ir a compartirle a otros, otra vez el venir a la iglesia. Ellos quisieran tener esa oportunidad y no pueden, porque ellos sí saben quién es el que les ama. Y nosotros que recibimos, no quiere decir que los ángeles no reciban el amor, pero nosotros que recibimos el amor de Dios, estamos denigrando de Él, y estamos yendo en contra de Él, y estamos haciendo las cosas en contra de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Por eso, el siervo del Señor no debe ser contencioso, pero sí que debe ser el siervo del Señor amable. ¿Ven? Pregunta: ¿por qué te caracterizas? Honestamente, ¿por ser amable o por ser cascarrabias? ¿Por qué te caracterizas? ¿Qué quiere decir que el siervo del Señor debe ser amable para con todos? Escuche bien, ¿qué quiere decir que el siervo del Señor debe ser amable para con todos? ¿Sabe qué quiere decir? Que si a una sola persona usted la trata sin amabilidad, usted ya falló. ¿Me hago entender? Porque ahí dice para con todo. Si a una sola persona usted debe ser reconocido como la persona más amable en su trabajo, pero si a una sola persona usted la trata de manera no amable, usted ya pierde esa virtud. Una sola. Porque la amabilidad es para todos. Pero ¿qué es ser amable? ¿Qué es ser amable? ¿Usted cree que amabilidad es buenos días, ¿cómo está usted? ¿En qué le puedo servir? Como el Chavo, ¿sí? ¿Se acuerdan que así es el Chavo? Buenos días, señora bruja del 71. ¿De qué sirvió la amabilidad? O como cuando le sacan la rabia: buenos días, vieja chancluda. ¿Se acuerdan de todos los apodos, cierto? Eso sí se acuerdan fácil, pero los versículos no. Bueno, ¿se acuerdan del de Kiko? ¿Ven? Pero ¿qué dice uno de los versículos más difíciles que hemos aprendido? Ahí sí no me acuerdo, ¿cierto? ¿Cuál fue el más difícil? Bueno, la cuestión aquí, hermano, es que la amabilidad no es simplemente buenas palabras. La amabilidad es una forma de ser diaria, en la que ustedes y yo todos los días de la misma manera nos tenemos que comportar igual. Usted deja de ser amable cuando sencillamente trata a los demás de manera no amable. Si alguien viene a su casa
y le dice: señora, señorita, ¿usted me puede regalar un vasito con agua? Y usted va y se lo llena y se lo lleva. Y la persona se toma su vaso con agua y luego le dice: ¿me trae otro? Y usted va la segunda vez y se lo trae. Y luego viene la señora y la persona y le dice: qué pena abusar de usted, pero ¿me trae otro? ¿Cómo va usted la tercera vez? ¿Ve? Ya usted perdió la amabilidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El siervo del Señor debe ser amable para con todos, pero aparte de eso debe ser en todo tiempo. Escena del hogar. Mamita, corazoncito, amorcito, como usted le diga, ¿me puedes traer el almuerzo? ¿Cómo responde usted? Ay, pero también tanta molestadera, yo ya almorcé, usted que me hace parar a mí para ir a servir al almuerzo, vaya, sírvase usted. O, claro, mi amor, yo voy y te lo traigo. ¿Cuál de las dos fue diferente? ¿Ve? Por esa razón es que usted y yo debemos ser amables. Y la amabilidad es siempre, con todos y en todo momento. Así usted esté que se le salte la tapa. Pero desafortunadamente, como seres humanos, tenemos el problema, ¿cierto? De que se nos salta la tapa o estamos a punto de que se salte y perdemos también la amabilidad. Porque ya no decimos Mo, sino Nina o Hernando. Ya perdimos la amabilidad. ¿Cómo pierde usted la amabilidad con los hijos? ¿Y cómo la perdemos? ¿Sí? Andreita o Santiaguito, ¿me haces el favor y me traes tal cosa? Andrea, que traigas tal cosa. ¿Hasta qué hora vamos? Pero que traigas tal cosa. Perdemos la amabilidad. El problema está en que perdemos con mucha facilidad la amabilidad. ¿Y por qué creen que la perdemos? ¿Por qué creen ustedes que perdemos con tanta facilidad la amabilidad? Por eso. Específicamente por eso. Porque la practicamos muy poco. Por esa razón es que la perdemos con facilidad. Y yo tengo que decirles, hermanos, necesitamos empezar a practicarla más seguido y de mejor forma. Porque entre más la practiquemos, más fácil será ser amables. Mucho más fácil. Pero desafortunadamente nos dejamos llevar por las circunstancias, todo lo que está pasando alrededor y todas esas cuestiones dañan en nosotros la amabilidad. Hermano,
el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted trata bien a su familia, de esa misma manera debería tratar a los demás. Si usted trata bien a los demás, de esa misma manera debería tratar a su familia. Porque a veces somos amables dependiendo del tipo de persona con el que estemos. ¿Cierto? Les ponía la vez pasada el ejemplo del portero que está ahí en su trabajo en la puerta con su gorrita, con su corbata bien puesta y le tocan la puerta, él abre y llega la viejita del 6º piso que es toda cascarrabias y él le dice: buenos días, señora Marina. Cierra. Y ella no le contesta. El siguiente día abre la puerta, la misma viejita: buenos días, señora Marina. Tampoco le contesta. Tercer día: buenos días. Y cierra la puerta. Cuarto día: perdimos la amabilidad así. Pero si es el jefe el que paga el sueldo: buenos días, don Pedrito. Y no le contesta tampoco. Al otro día: buenos días, don Pedrito. Tampoco le contesta. Y pasan 20 años y ahí está: buenos días, don Pedrito. Porque es el que me paga. Así no me salude, pero yo sé que él me paga. Ahí soy amable. ¿Eh? El problema es que nuestra amabilidad está pegada a las circunstancias, a los intereses, a lo que yo puedo ganar de la otra persona. Pablo le dice: Timoteo, no, señor, la amabilidad es para todos. Para todos. Y en tercer lugar, le dice: apto para enseñar. Volvamos al mismo vigilante. ¿Qué pasó con el vigilante que recibía a doña María y la dejó de saludar? ¿Qué creen que pasaría si él, aunque ella no le conteste, todos los días la saluda de la misma manera? Llega un día en el que doña María, por pena, por vergüenza o por lo que sea, le contestará: buenos días, don Mauricio. ¿Sí? En ese sentido, el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. ¿Y qué significa ser apto para enseñar? Que usted y yo debemos tener la capacidad de enseñarle a otro lo que nosotros sabemos. ¿Usted lo hace? Ahora, usted no me puede decir: pastor, pero es que yo no soy apto para enseñar. Porque es que yo no sé enseñar. ¿Qué estamos viendo los miércoles, Margarita? ¿Se acuerda? ¿Y cuál es el don, uno de los 5 dones que todo creyente debe tener? Uno de los 5 nomás. Es un don de Dios para todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos el don de enseñanza, porque si no, el mismo Señor no se iba a contradecir cuando allá en Mateo capítulo 28 le dice: pero esa no es la parte.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ven? Sería ilógico que el Señor nos mandara a enseñar y nosotros no supiéramos enseñar. Entonces, hermano, déjeme decirle, a usted como creyente, Dios le dio el don de enseñanza. Usted no puede decir, es que yo no soy apto para enseñar. Todo creyente, todo siervo del Señor debe ser un maestro, una persona que enseña a los demás. Entonces, yo le pregunto, ¿qué enseña usted? ¿Enseña a ser mal siervo? ¿Enseña a ser contencioso? ¿Enseña a ser chismoso, como vimos esta mañana? ¿O enseña amabilidad? ¿Enseña buen comportamiento? ¿Enseña obediencia? ¿Enseña amor de ese que Dios nos ha dado? ¿Qué está enseñando usted? Escuche bien, la gran mayoría de gente dice, no, yo no sirvo para enseñar. A mí no me pidan que enseñen porque yo no sirvo para eso. ¿Lo han escuchado, cierto? ¿O no? Las mujeres adultas, escúcheme bien lo que voy a decir. Las mujeres adultas dicen, a mí no me pidan que enseñe nada porque yo ya estoy muy vieja. Ya yo no sirvo para eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? La Biblia dice que las mujeres adultas deben ¿qué? Enseñar a las más jóvenes. ¿Está apta para enseñar o no? ¿Me hago entender? La mamá dice, yo no sirvo para enseñarle a esos chinos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que la mujer debe enseñar a los niños el camino correcto. Y no solo la mujer, sino también el hombre, ¿no? Así que, hermano, todos estamos aptos para enseñar. Pero usted me dirá, pastor, yo no sirvo para enseñar nada espiritual. Yo no sirvo para enseñar la Biblia, pero sí enseña chisme, ¿cierto? Pero sí enseña mentiras, pero sí enseña malos comportamientos, pero sí enseña a ser peleoneros. ¿Ve que sí enseña? Y todo el tiempo estamos enseñando. Todo el tiempo estamos enseñando. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué usted me dice que no es apto para enseñar cuando todo el tiempo está enseñando? ¿Me hago entender? Por último, le dice, además, el siervo del Señor debe ser sufrido. Totalmente diferente a lo que enseñan allá afuera cuando le dicen, pare de sufrir. ¿Qué dice la Escritura? El siervo del Señor debe ser sufrido.
usted y yo, hermano querido, debemos estar listos para el sufrimiento. Pero el sufrimiento, ¿por qué? Por causa de enseñar qué? La palabra, de ser bondadosos, de ser buenos siervos. Eso trae sufrimiento. ¿Por qué? Porque la familia, cuando usted trata de enseñar en torno al pecado a uno que no es creyente, ¿qué le dicen? Ay, usted todo fanático ahí, no se mete. ¿Y usted qué hace? Agachar la cabeza y salir. No, esa no debería ser la actitud. ¿Me van a rechazar? Listo. Pero rechácenme, ¿por qué? Porque estoy enseñando lo que la Escritura dice. No que me rechacen, que les estoy diciendo, ustedes son unos para el infierno. Véalo, necesitan al teléfono. Diga que no estoy. ¿Sí? Obviamente por eso te van a rechazar. Por eso pasas. Pero lo que están rechazando es porque eres congruente con lo que enseñas. Hacen porque hacen las cosas como dice la Escritura. Eso sí es sufrir. El siervo del Señor es sufrido. Hermano, déjeme decirle, vamos a tener que pasar dificultades con las personas que consideramos nuestra familia. Nosotros decimos son nuestra familia, porque en lugar de ser algo que nos esté ayudando a crecer espiritualmente, nos está opacando, nos están aplastando. En ese momento es mejor poner distancia. Hay personas que están en familia decirle, también y todo, mire, ya, ahora, y también y esto. No, usted tiene derecho. ¿Para qué se esclaviza de esa manera? Una carita al aire a nadie le hace daño. Cosas como eso le empiezan a... Y usted, sí, no. Entonces, ese sufrimiento que va a venir de ahí por echarse la canita al aire, no crea que viene de Dios. Ese sufrimiento viene por causa del pecado. El sufrimiento que viene por causa de Dios es por hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Ahí hay sufrimiento. Y ojo con lo que le voy a decir. Si usted no está sufriendo por causa de hacer las cosas como Dios manda, ¿qué cree que está pasando? No las está haciendo. Así de sencillo es. Si usted no está sufriendo por hacer las cosas bien, es porque las está haciendo mal. Así de sencillo es. Mucho cuidado. Hermanos, hemos dicho, el siervo del Señor no debe ser peleonero, solo con los seres humanos, ¿cierto? Especialmente con Dios. Yo no tengo por qué estar buscándole pleito a Dios. Hay personas que hasta en sus oraciones son contenciosas. Señor, yo te pido, yo te exijo, yo te demando. ¿No será eso ser contencioso? Eso es ser contencioso.
¿Quién es usted para demandarle a Dios algo? Para exigirle a Dios algo. ¿Quién es usted? Está en el lugar equivocado. Entonces, ojo con eso. No podemos ser contenciosos, primeramente, con Dios, y segundo, con los demás. En segundo lugar, vimos que el siervo del Señor debe ser amable. Solo con los que me aman, ¿cierto? Solo con los que me tratan bien. No, con todo el mundo. Si no soy amable con uno, ya perdí la amabilidad. Tercero, el siervo del Señor debe ser uno que enseña. Uno que enseña. ¿Y enseña qué? A ser humilde, a ser servicial, a ser no contencioso. ¿Sí? Eso es el siervo del Señor. Y el siervo del Señor debe ser sufrido. Si usted no está sufriendo por causa del Señor, es porque sencillamente usted no está haciendo las cosas como el Señor manda, sino que las está haciendo como la sociedad manda, como los demás dictan que se hagan. En ese momento usted no va a sufrir. ¿Quiere vivir así? Esa es la parte que más le gusta, no tener sufrimientos, entre comillas. De pronto se salve de algunos sufrimientos aquí. Esto más grande se va a salvar. Yo quiero decirles, hermanos, necesitamos de una vez por todas poner nuestros ojos en el Señor y decirle: Padre, como siervo tuyo que soy, ayúdame a ponerme en mi lugar. ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema? Que siendo siervos nos creemos los dueños. Ese es nuestro mayor problema. Somos siervos de Dios, pero creemos ser más poderosos que Dios, más importantes que Él. Y eso no va a pasar nunca. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque tu palabra nos hace pensar en aquellas veces en las que hemos permitido inadecuadas se metan en nosotros con el propósito de contender contigo. Cuando estamos poniendo en primer lugar nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, estamos peleando contigo. Cuando no estamos cumpliendo lo que tu palabra manda, estamos peleando contigo. Queremos rogarte para que, como verdaderos siervos tuyos, nos ayudes a ocupar nuestro lugar, a reconocer, como dice tu palabra, que el siervo no es más que su Señor, que el siervo se debe a su Señor, y que cada uno de nosotros pueda tener la posibilidad de agachar la cabeza y vivir en humildad como tú quieres que vivamos. Quita de nosotros la altivez, quita de nosotros la contienda, quita de nosotros esos deseos personales que tenemos de agradarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir como a ti te gusta, siendo amables para con todos, enseñando a otros que guarden también tu palabra, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo.
y a sufrir lo que tengamos que sufrir por ir en contravía de este mundo. Porque hacer lo que tu palabra manda es ir en contra de lo que el mundo quiere que hagamos. Y eso traerá sufrimiento. Por eso, Señor, pedimos para que seas tú el encargado en nosotros de hacernos ver esas falencias que estamos teniendo y convertirlas en fortalezas. Quita de nosotros todo aquello que quiera ir en contra tuya, para que te amemos, para que te sirvamos y para que hagamos lo que tú mandas que debemos hacer. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.